y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía para todas las personas que nos escuchan, buen provecho para todos y para todas. En Monitor de Derechos Humanos tenemos el gran placer de presentar hoy al profesor Eduardo Trujillo, quien es abogado, además, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y profesor de Derecho Constitucional. Hoy vamos a hablar con él de la justicia transicional, del Consejo de Derechos Humanos y las misiones que están en Venezuela. Pero antes vamos a dar los créditos del programa, que es sumamente importante que todo el mundo conozca cómo es posible esta programación. El director general de la estación es Jaime Nestares, en la gerencia de producción está Wilix Arcaya, en la producción está Carla Sons, en los controles César Arteaga y en la conducción Fernando M. Fernández, quien les habla, en su monitor de derechos humanos. También puede escuchar y vernos a través de nuestra plataforma digital rcr.tv, en Periscope nos consiguen en RCR750 y en el Twitter de la emisora RCR750 y también @DHMonitor. Entonces, bueno, tenemos un grato placer de tenerte aquí, Eduardo. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. No, gracias a ti por la invitación, Fernando. Encantado. De verdad, nos encanta que estés acá porque hay muchos temas que están pulsando la noticia y que están pulsando la información y la preocupación de la gente que tiene que ver con los derechos humanos. En el Centro de Derechos Humanos de la Católica se viene trabajando desde hace algún tiempo sobre justicia transicional. Pero mucha gente desconoce qué significa esto. ¿Tú puedes darnos una visión conceptual de qué es esto y luego caemos en los programas, en los proyectos, por favor? Sí, claro. Antes de empezar a dar una visión conceptual, tengo que hablar de por qué el Centro de Derechos Humanos de la UCAP empezó a trabajar en justicia transicional. Okay. En pleno fragor de las protestas del año 2017, la entonces directora del centro, la profesora Ligia Bolívar, tomó la decisión de empezar a hacer investigaciones sobre justicia transicional ante el aroma que había en aquel momento de una hipotética transición política en Venezuela. Y ante la hipotética transición política, por supuesto que surge la necesidad de dar una respuesta a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Correcto. Recordemos que aquellas protestas de 2017 son las protestas donde a nivel nacional murieron más de 100 personas en ejercicio de su derecho a la protesta pacífica. Y entre otros, a esas más de 100 víctimas y sobre todo a sus familiares, que son los supervivientes, debía dárseles una respuesta. Entonces, a partir de ese momento, el Centro de Derechos Humanos de la UCAP inicia una fase teórica de investigación en el área de justicia transicional. Primero haciendo una evaluación de experiencias comparadas, claro, para determinar, dónde se ha puesto en marcha este concepto de justicia transicional, que debo aclarar de buenas a primeras que no es una rama autónoma del derecho. Claro. Aquí no estamos hablando de una nueva rama del derecho, como puede ser el derecho civil, como puede ser el derecho mercantil o el derecho administrativo, sino que sencillamente estamos hablando de un campo de trabajo. Es un campo de trabajo en donde hay una presencia multidisciplinaria y en ese campo de trabajo brevan, por supuesto, abogados, economistas, psicólogos, administradores y cualquier clase de burócrata estatal en general con cualquier profesión pudiese trabajar en justicia transicional. Así que no se requiere la titulación de abogado, claro, para cometer este tema.
La justicia transicional surge como una propuesta del derecho para abordar la impunidad y para evitar la impunidad en graves violaciones de derechos humanos y en violaciones de derechos humanos en general. Si contextualizamos dos supuestos de justicia transicional que han sido tratados en experiencias comparadas, tenemos que decir que se puede recurrir a la justicia transicional como un mecanismo alternativo para dar verdad, justicia y reparación a víctimas en contextos de conflicto armado hacia la paz o en contextos de dictadura hacia la democracia. ¿Okay? Con ese parámetro general y luego de ver experiencias en Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Perú, por decir solamente experiencias en América, pero también en África, como en Sudáfrica, en Túnez o en Europa, como es el caso de Polonia, se han puesto en marcha mecanismos de justicia transicional en estos dos contextos que yo acabo de mencionar, del conflicto armado hacia la paz y de la dictadura hacia la democracia. Siempre ha habido cambios a lo largo de la historia. Yo creo que la justicia transicional se enmarca dentro de eso, porque los cambios siempre se han dado de manera espontánea. A veces se procuran, pero yo noto entonces que de lo que estás hablando es de una especie de programación sobre ese aspecto tan específico que es la administración de justicia, para facilitar, procurar y optimizar los procesos de cambio. ¿Eso es así o hay alguna precisión que tú quieras hacer? No, efectivamente, como tú lo planteas, pero puedo agregar que la justicia transicional viene a dar una respuesta multidisciplinaria al otorgamiento de justicia en una sociedad en virtud de unos abusos que han ocurrido en el pasado, abusos que tienen que ser atendidos y que por las circunstancias de los distintos lugares en donde se ha desarrollado este campo de trabajo, la justicia ordinaria no tiene capacidad de dar una respuesta. Correcto. Entonces, por eso se recurre a mecanismos que se han intitulado en el derecho a nivel mundial como mecanismos de justicia transicional. Pero la justicia transicional no es una receta mágica, sino que yo me atrevería a decir que se parece más a un traje a la medida. No existe un modelo de justicia transicional que pueda ser exportado o importado y que pueda ser trasplantado. Sencillamente existen distintas fórmulas que entran dentro del paraguas de justicia transicional para poder ayudar a las víctimas a buscar verdad, justicia y reparación. Y cito algunos ejemplos. Por ejemplo, las comisiones de verdad tradicionalmente han sido conocidas como un mecanismo típico de justicia transicional. Leyes de amnistía han sido conocidos como mecanismos típicos de justicia transicional, con la salvedad que el sistema interamericano de derechos humanos ha sido conteste en sentar precedentes en cuanto a que las leyes de amnistía son inválidas cuando se trata de amnistiar delitos que configuran graves violaciones de derechos humanos. Claro, que están execrados de un proceso de amnistía. Sí, tal cual. Entonces, otros mecanismos posibles de justicia ¿Sobre eso hay consenso? ¿O ha habido experiencias donde ha habido amnistías que justamente perdonan graves violaciones de derechos humanos? El consenso a nivel del sistema interamericano es que las amnistías no son permitidas, son anticonvencionales para graves violaciones de derechos humanos. Y el precedente más reciente lo tenemos en el caso del indulto de Alberto Fujimori. Porque hablo de amnistías y de indultos. Entonces, en el caso... Perdones en general, pues. Sí. En el caso del indulto de Alberto Fujimori, la Corte Interamericana, en un proceso de supervisión de la sentencia sobre el caso de La Cantuta y Barrios Altos contra Perú, determinó que el indulto otorgado a Alberto Fujimori implicaba una violación al cumplimiento del ordenado en la sentencia, La Cantuta y Barrios Altos, en donde se ordenó una investigación sobre las graves violaciones que habían ocurrido en Perú, y luego de que se hizo esa investigación en Perú, se determinó la responsabilidad penal del expresidente Fujimori. Entonces, a nivel interamericano, hay un consenso en que las amnistías y los indultos
no son legales o no son convencionales Son cuando inaceptables, cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos. Entonces, pero venía hablando de los mecanismos y había citado comisiones de verdad, había citado las leyes de amnistía. ¿Qué otros mecanismos pueden presentarse? Bueno, algunas leyes de perdón y olvido sobre ciertas conductas, siempre y cuando no sean violatorias de derechos humanos, lo van a hacer, pero conductas que no constituyan graves violaciones de derechos humanos. O, por ejemplo, se pueden construir y ensamblar sistemas de delación premiada para que perpetradores de violaciones de derechos humanos contribuyan al establecimiento de la verdad, y en función de su contribución al establecimiento de la verdad pueda ser rebajada cualquier pena corporal que deba imponérseles conforme al ordenamiento jurídico. Eso es cuando no hay violaciones de derechos humanos, sino delitos como, por ejemplo, de corrupción o de crimen organizado, que estén asociados a violaciones, pero que en sí mismas no sean violaciones de derechos humanos. Entonces se crea esa figura que viene del combate a las mafias, el whistleblower, ese delator cualificado, pues, ¿no? Sí, con el tema de la corrupción hay todo un análisis que nosotros hemos estado haciendo, porque, por ejemplo, en el caso venezolano, la gran corrupción, no hay duda que se ha tenido un efecto sobre derechos humanos. Y hay organizaciones líderes como Transparencia Venezuela, que ha venido trabajando en unos estudios para poder determinar cómo la gran corrupción en este país ha tenido un efecto pernicioso en derechos humanos y puntualmente en derechos económicos, sociales y culturales. Sí, eso es correcto. Sí, yo pienso que la relación va en ese sentido y se puede demostrar a través de las tipologías, ¿no? No solamente el que se roba una ampolleta y después no hay con qué inyectar a un enfermo en un hospital, sino con el vaciamiento de las arcas públicas. Entonces es imposible que haya una capacidad hospitalaria para atender a enfermos curables que terminan muriéndose porque no hay establecimiento que los atienda, pues, ¿no? Sí, por la gran corrupción. Y se generan condiciones como la que lamentablemente estamos viviendo el día de hoy y que la sociedad civil venezolana ha calificado como una emergencia humanitaria compleja. Correcto. Y eso es lo que tú dirías que entonces se podría llevar a esos mecanismos de justicia que no tiene que ver con violación directa de derechos humanos, sino eso que va ahí coadyuvando, pero que tiene que darse la respuesta legal, pues, ¿no? Sí, a ver, la justicia transicional viene a dar una respuesta a violaciones de derechos humanos. Exclusivamente. No exclusivamente, se pueden incorporar otras cosas distintas a violaciones de derechos humanos, pero realmente la génesis de la justicia transicional es que ante la imposibilidad de la justicia ordinaria de dar una respuesta a los abusos que han sido cometidos en el pasado, pues entonces tenemos que recurrir a este novedoso campo de trabajo, que plantea unos dilemas teóricos importantes con temas que sobre todo son sensibles para los abogados, como el principio de legalidad o el principio de tipicidad al momento de imponer una pena. Por ejemplo, la retroactividad. También. Porque sería, digamos, una tipificación hipotética sobre los sucesos que han ocurrido anteriormente. Sí, bueno, aunque la imposición de eso vendría referido a la imposición de la sanción, pero la conducta, como estamos hablando de derechos fundamentales, y los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana y no requieren de un reconocimiento expreso por una norma jurídica escrita, bueno, entonces partimos de la base de que el derecho estaba configurado con anterioridad a la emisión de la conducta que es constitutiva como lesiva del derecho. Bueno, sí, hay muchas conductas que son violatorias de derechos humanos, que lo que hay que hacer es crear el procedimiento, ¿no? Homicidios calificados, que ahora se le llaman ejecuciones forzosas, ejecuciones, ¿cómo se llama eso? Ejecuciones extrajudiciales. Claro, en realidad ejecuciones sumarias, ¿no? Sí, allí la diferencia entre el homicidio y la ejecución es que en el homicidio estás en el área del derecho penal, que tú conoces muy bien. Sí. Y en el momento de la ejecución extrajudicial estamos hablando, por supuesto, de la comisión de un homicidio desde el punto de vista del derecho penal, pero hay un agente estatal que ha cometido ese homicidio y por ende hay una responsabilidad del Estado y debe investigarse. Y si hay un patrón, pudiera ser hasta un crimen de lesa humanidad, un asesinato, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Porque yo lo que noto es que la justicia transicional además tiene una vinculación muy importante con la justicia ordinaria, por lo que acabamos de decir, pero también con la justicia penal internacional, en la medida de que puede haber de repente un patrón y toda una organización que se dedique a asesinar
para dar un ejemplo, ¿no? Sí. Hipotético, ¿no? Entonces, ¿cómo se plantearía eso dentro de la justicia transicional? A ver, ¿Cuál sería la convivencia entre esos mecanismos? Entre justicia transicional y justicia ordinaria e internacional. Bueno, fíjate, no es una convivencia sencilla, claro, porque quizás los triunfos de una puede implicar el reconocimiento de los errores de otra, hablo de la ordinaria, o la detención de la detención de los procesos de justicia penal internacional. A ver. Como ha ocurrido en Colombia. Tal cual, con la detención del examen preliminar en el caso colombiano por el inicio del proceso de justicia y paz, con la ley de justicia y paz y los acuerdos con la guerrilla de la FARC. Fíjate, para poner los radioescuchas en unos términos venezolanos sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Y crear un sistema de justicia totalmente distinto, al menos conforme a las investigaciones que hemos hecho en LUCAP, no lo consideramos totalmente viable. ¿Okay? Si nosotros llegásemos a recurrir a la figura de la justicia transicional, nosotros creemos que la justicia transicional pudiese implementarse en el marco de la justicia ordinaria. Pero allí tiene que venir una depuración, claro, y una lustración de la justicia ordinaria. Y estoy hablando en términos típicos de experiencias comparadas de justicia transicional. Por ejemplo, en Polonia hubo una ley de lustración, claro, del Poder Judicial. Muy importante que comentes un poco la palabra lustración, porque no estamos acostumbrados a oírla. Y eso viene de lustrar y de sacar un poco de brillo. Entonces, por favor, aclara eso de lustración. ¿En qué consiste? El tema de la lustración viene a ser un acto de depuración o de limpieza del sistema de justicia para que pueda operar como la ley espera que opere un sistema de justicia y otorgar las debidas respuestas a los ciudadanos y a las personas que acuden a dirigir peticiones a ese sistema de justicia, que puede estar corrompido, que puede no ser independiente, que son dos elementos que tenemos en la justicia venezolana el día de hoy. Y que puede ser muy ineficiente. Evidentemente. El efecto de la no independencia y de la corrupción genera ineficiencia. Y supongamos que no hay corrupción y que sí hay independencia del Poder Judicial. Eventualmente podemos encontrarnos con un Poder Judicial plenamente ineficiente por algún mal diseño de procesos, porque administrativamente a lo interno no está funcionando como debe, etcétera. Se habla de un nivel, un porcentaje de más del 90% de impunidad de los homicidios, ¿no? Entonces ahí tenemos un indicador bien importante. Bueno, vamos a ir al primer corte y luego vamos a seguir hablando de la justicia transicional y lógicamente esta interacción con los mecanismos ordinarios y los mecanismos internacionales de justicia que son claves para garantizar los derechos humanos. Muchas gracias. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope